Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de la actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa formado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Valentina Somonte y me encuentro aquí con mi compañera Ivonne Guerrero. Hola, Ivonne. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, yo también estoy bien. Les vamos a dar, obviamente, el espacio a nuestra invitada también para preguntarle cómo está. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Ivonne, hola Valentina, muchas Hola. gracias por la invitación. Todo bien por acá. Excelente. Antes de que empecemos entonces con el programa del día de hoy, que se viene súper interesante, les voy a hacer recordatorio de nuestras redes sociales para que ustedes vayan ahí, siempre les estamos subiendo información, les vamos subiendo infografías, resúmenes, fotitos de todo lo que hablamos en el programa y estamos en bastantes plataformas. Estamos en Instagram como Frecuencia Nutricional, estamos en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify ahora como Frecuencia Nutricional y en YouTube también como Frecuencia Nutricional para que usted vaya ahí a seguirnos, sobre todo si es que se pierde el programa, si quiere volver a escucharlo. Entonces estamos, como les dije, con la invitada María Fernanda Jara, ella es nutricionista, y vamos a estar hoy día hablando de ser vegetariano en una pandemia. Bueno, entonces, María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Y para comenzar, yo creo que lo primero que tendríamos que definir es qué se conoce como una alimentación vegetariana. Ujú. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Sí, es difícil definir o dar un solo concepto de qué es alimentación vegetariana. La verdad es que en la literatura científica no encontramos una definición que sea tan precisa, ¿ya? La dieta vegetariana o una alimentación vegetariana la podemos definir más que nada según la exclusión e inclusión de distintos tipos de productos de origen animal. Entonces, según esto vamos a tener un amplio rango de qué podría definirse como dieta vegetariana. Por un lado, tenemos la dieta flexitariana o la dieta semi-vegetariana, que es aquella que incluye porciones de carne, pero en una proporción muy, muy baja. Incluye pequeñas porciones de carne durante la semana. Entonces, en algunos estudios, en algunos documentos científicos, esta dieta igual se considera como una especie de dieta vegetariana. Y por el otro lado, por el otro extremo, tenemos las dietas veganas, que son aquellas que excluyen todo tipo de alimento de origen animal, es decir, ya dentro de esta dieta no se va a incluir ni lácteos, ni huevos, incluso se excluye la miel también. Entonces, por eso es muy difícil dar una sola definición de qué es la alimentación vegetariana, porque como les comenté, tenemos este amplio rango de dietas vegetarianas, o también denominadas dietas basadas en plantas. Exactamente. Eso. Y bueno, como claro, cuesta dar una definición porque lo podríamos llevar a distintas áreas, ¿cierto? Crear como de un árbol muchas ramas que pueden salir. Exacto. Pero sí tenemos como este tronco, este factor en común, que es que se excluyen algunos, ya sea menos o más tipos de alimentos. Desde que se excluyen algunos tipos de alimentos, ¿cuáles serían o habrían nutrientes críticos que tendríamos que ponerles ojo en una dieta vegetariana? Y en este caso, ¿se necesitaría suplementar alguno de estos? Claro, sí. Todo va a depender, como ya dijimos, de qué tan estricta sea la alimentación, ¿ya? Pero sí se han identificado nutrientes críticos, que son nutrientes que podrían, en el fondo, por falta quizás de consumo, podrían ocasionar ciertos efectos adversos en la salud, ¿ya? Primero tenemos las proteínas, que claro, como están excluidas de cierta manera las carnes,
vamos a tener que buscar otras fuentes para sustituir el consumo de las carnes y sí garantizar el consumo correcto o adecuado de proteínas. También tenemos los ácidos grasos omega 3, también se consideran como un nutriente crítico en este tipo de dietas. Y también tenemos algunos minerales como el calcio, el hierro, el zinc, el yodo también, y vitaminas, principalmente la vitamina D y la vitamina B12. Y con respecto a la pregunta que hizo Ivonne de la suplementación, para una dieta vegetariana o vegana, la única suplementación obligatoria, por decirlo de alguna forma, es la de vitamina B12, ¿ya? Porque esta es la única que no se encuentra en alimentos de origen vegetal, ¿ya? Entonces, esta sí sería adecuada suplementarla incluso en dietas vegetarianas que incluyen huevos y lácteos, porque la vitamina B12 se encuentra en una proporción muy, muy pequeña, entonces vegetarianos deberían consumir quizás muchas porciones de lácteos y huevos para poder cumplir con la dosis recomendada de vitamina B12. Entonces, de todas maneras, a los vegetarianos o lácteos vegetarianos se les recomienda consumir un suplemento de esta vitamina. En cuanto a los otros nutrientes críticos que mencionamos, habría que evaluarlo caso a caso. Va a depender mucho de la etapa del ciclo vital de la persona, de si es que está cursando alguna patología que quizás haga que su requerimiento sea más aumentado. No sé, pues por ejemplo, una mujer embarazada quizás sí va a requerir un suplemento de ácidos grasos omega 3, porque este es un nutriente crítico de esta etapa del ciclo vital. Entonces, quizás sí va a haber una recomendación de suplementación con ácidos grasos omega 3 provenientes de microalgas. Ahí tendríamos que descartar las que son de pescado. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, de una evaluación, de una suplementación en ese caso. También, por ejemplo, podría ser el caso de deportistas de alto rendimiento, veganos que quizás tengan un requerimiento proteico muy aumentado. Entonces ahí también podría evaluarse el suplemento con proteínas, pero como les mencioné, eso ya sería caso a caso. O sea, en sí, la suplementación, como mencionaba anteriormente, obligatoriamente es de B12 para en general vegetarianos o personas veganas. Sin embargo, Exacto. nosotras que somos estudiantes de nutrición y usted que es nutricionista, sabemos que existen algunas técnicas que se pueden aplicar para mejorar la absorción de ciertos nutrientes en distintos grupos de alimentos. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para así mejorar la absorción de estos nutrientes? Uh-huh. Sí, existen distintas estrategias para mejorar la absorción de algunos de estos nutrientes críticos. Principalmente estas estrategias están ligadas a mejorar la absorción del hierro y el zinc. En cuanto a la absorción del hierro, por ejemplo, se recomienda evitar el consumo de bebidas como el café, el té o el mate también o el cacao junto a las comidas que son fuentes de hierro, ¿ya? Porque estos alimentos, estas bebidas tienen sustancias denominadas antinutrientes que van a desfavorecer o van a impedir un poco la absorción del hierro a nivel intestinal. Entonces, eso es como una recomendación, dar una ventana de 1 hora antes a 1 hora después de evitar el consumo de estas bebidas cuando se vayan a consumir alimentos ricos en hierros como las legumbres, por ejemplo. Por otro lado, para favorecer la absorción de hierro, pues, también podemos contar con algunas estrategias. Por ejemplo, el consumo de vitamina C se ha demostrado que facilita la absorción de hierro a nivel intestinal. Entonces, junto con evitar el consumo de estas bebidas, podemos potenciar la absorción de hierro consumiendo vitamina C junto a las comidas. Esto puede ser, por ejemplo, algo tan simple como consumir una ensalada y aliñarla con jugo de limón, y ya tenemos ahí la porción de vitamina C que mejoraría esta absorción. Puede ser también incorporar un postre como cítrico, que también son fuentes de vitamina C. Esto también nos ayudaría a mejorar la absorción. También hay otras técnicas que tienen tienen que ver con la preparación de los alimentos, con las técnicas culinarias, como son el remojo de las legumbres, también la fermentación de los alimentos, la cocción a altas temperaturas, todo eso también, la brotación también va a favorecer
la disponibilidad de ciertos minerales en los alimentos. Súper. Como estos tips, como que, claro, como decía la Vale, nosotras que estamos estudiando y usted que ya es nutricionista, como que, claro, lo sabemos, pero normalmente uno siempre se lo repite a las personas porque siempre alguien se asombra y es como, ¡ah! No me puedo tomar el tecito después Sí. ¿no? Y es como lo típico, ¿cierto? Bueno, igual informar que hay esperanza, como que se puede tomar una agüita de hierbas, de cascarita, volviendo al tema de los cítricos, hacerse una cascarita, una agüita con limón, con naranja. Como son cosas súper sencillas, pero que pueden ayudarnos a hacer esa diferencia, ¿cierto? En la absorción de nutrientes, sobre todo en las dietas vegetarianas, donde hay que tener un poco más de ojo. Ya que estamos hablando de esto, queremos saber, obviamente, los beneficios asociados, porque hay muchas personas que están siguiendo estos estilos de alimentación, ya sea vegetariano o vegano, por una decisión ética, cierto, personal, pero también por beneficios que se les puedan asociar a la salud. Así que queríamos saber un poquito de eso. Sí, muy, muy importante lo que mencionas tú, Ivonne, de reconocer también cuáles son las motivaciones que nos van a llevar a llevar este tipo de dietas o de este tipo de patrón de alimentación, ¿cierto? Están por un lado las motivaciones más éticas y por otro lado también las que tienen que ver con la salud. Y esto nos va a dar también algunas pistas de cómo va a ser la calidad de la alimentación finalmente, porque quizás una persona que tenga una motivación más de salud va a estar más preocupada de llevar una alimentación vegetariana correcta, por decirlo de alguna forma, de mejor calidad, versus quizás una persona que solo está motivada por algo más ético, quizás el aspecto de la salud lo tiene un poco más de lado. Ojalá poder combinar ambas cosas. Claro. Y como dices tú, también ha habido un boom de estas dietas vegetarianas y veganas. Se ve mucho que en la disponibilidad de alimentos que se ven en el supermercado que están como destinados a este nuevo nicho. También esa también tenemos que considerarlo como una nueva quizás motivación para seguir estas dietas, que es la moda finalmente. Sí. Es lo que se ve en las redes sociales, entonces... Y que en verdad también... en el último tiempo, de verdad, como la oferta de productos, de verdad sí. Que es muy grande, como en un periodo muy corto de tiempo, porque no sé, yo me acuerdo años atrás, como que lo único que existía eran como la carne de soya y estas hamburguesas como Vegetex, una cosa así, pero ahora uno va y en el supermercado hay secciones especiales con mucha cantidad de productos, de imitación de todo, de quesos, de yogures, de sucedáneos de carne, etcétera. Sí, hay un montón de productos, o sea, la industria obviamente siempre está como bien atento a las necesidades de los consumidores y adaptan también su oferta de productos, entonces ahora es mucho más fácil encontrar bebidas vegetales, como dices tú, quesos veganos, hamburguesas, todo tipo de alimentos que tratan de un poco sustituir al alimento de origen animal. No solo más que en sus características nutricionales, en sus características de sabor, de textura, y no muchas veces lo nutricional está como tan, no es tan favorable, no tienen un perfil nutricional tan bueno, entonces también hay que tener ojo ahí con los nuevos productos que aparecen y que pareciera que sustituyen al alimento, como por ejemplo el yogurt, hay postres veganos también, pero claro, el contenido proteico es distinto, tienen mayor contenido de azúcar, tienen mayor contenido de grasas, entonces que exista esta nueva oferta de productos no significa que lo va a reemplazar de manera similar en cuanto a lo nutricional. Así que ahí también tenemos una tarea bien grande como nutricionistas y ustedes también como futuras nutricionistas de educar a la población en cuanto a esto. Y como decías también, lo de los beneficios también va muy ligado a esto, los beneficios, existe mucho en la literatura que habla sobre los beneficios de estas dietas, tenemos beneficios en cuanto al peso corporal, se ha visto en estudios que los vegetarianos y veganos tienen un IMC menor que otros que siguen dietas más omnívoras, por llamarlas de alguna forma. También se ha visto en estudios de caso de control que los
las personas que siguen una dieta, un patrón de alimentación vegetariano y vegano tienden a bajar de peso más rápido, también tienen menos factores de riesgo en cuanto a salud cardiovascular, menor obesidad abdominal, menores índices de presión arterial, de glicemias, etcétera. Mejor perfil lipídico también. También tenemos beneficios con respecto al menor riesgo de cáncer, sobre todo el riesgo de cáncer de colon, porque se ha visto que las dietas vegetarianas y veganas tienen mayor contenido de fibra, lo que se asocia también con una salud gastrointestinal. Y también las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas tienen mayor contenido de antioxidantes, que también tienen relación con el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Pero bueno, volviendo a lo mismo, todos estos beneficios tienen que ver exclusivamente cuando esta dieta vegetariana o vegana está bien planificada y cumple con los requisitos de incluir más frutas y verduras, reducir el consumo de carnes rojas, consumir más fibra. Si es que una persona va a basar su dieta vegetariana o vegana en el consumo de alimentos ultraprocesados, que como ya dijimos ha aumentado mucho la oferta de estos productos, la verdad que estos beneficios difícilmente se van a manifestar. Entonces hay que sacar un poco ese concepto de que solo por el hecho ya de llevar una dieta vegetariana o vegana es un sinónimo de llevar una dieta saludable, sino que va a depender de la calidad de los alimentos que componen esta. O sea, si lo pensamos de forma bien clara, todos los beneficios obtenidos de una dieta vegetariana son asociados a recomendaciones que se han dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no son exclusivos de una dieta vegetariana. O sea, el aumentar el consumo de fruta, aumentar el consumo de verdura, de fibra, etcétera. Yo los veo en las guías alimentarias chilenas que están dirigidas a la población en general, no solo a las personas vegetarianas. Entonces, yo creo que esto es un tema de solamente seguir una dieta vegetariana porque es más saludable. Y de hecho, yo personalmente he ido cambiando paulatinamente mi alimentación a una vegetariana, o ese es mi objetivo, y en verdad uno se da cuenta que no es tan complejo como uno podría pensar, tanto ya sea alimentación vegana o vegetariana. Y de hecho hace unos 4 años, si no me equivoco, ya asociaciones como la Asociación Dietética Americana mencionaron que una dieta vegetariana adecuada, planificada adecuadamente por un nutricionista, es adecuada casi para todos los grupos etarios. Y eso es lo que decían Sí, ustedes, po. sí, o sea, estuvo muy, como por decirlo, hubo mucha preocupación de que estas dietas se masificaran tanto, que se incluyeran en la alimentación de niños pequeños, de mujeres embarazadas, y ya se ha sacado un poco ese mito de que estas dietas no son aptas para estos tipos para estas edades, en el fondo. Ya el Ministerio de Salud también, chileno, también ha declarado que este tipo de dietas, como dices tú, bien planificadas, son aptas para cualquier etapa del ciclo vital. Así que también como profesionales de salud, también tenemos que sacar un poco ese mito, porque muchas veces las mamás van a consultar porque quisieran quizás seguir un patrón de alimentación vegetariana con sus hijos o cursar embarazos siguiendo estos patrones de alimentación, y muchas veces son los mismos profesionales de salud los que ponen un pare a esto, porque también no se han actualizado quizás de la manera correcta, pero sí, de que se puede, se puede. Tiene que ser bien planificado, sí. Eso, como al igual que cualquier estilo de alimentación, ¿cierto? Como ya sea que la persona elija ser vegetariano o vegano, o no sé, por ejemplo, solo eliminar X grupo de alimentos, etcétera. En cualquier caso, la idea es que la alimentación sea equilibrada, ¿cierto? Adecuada a cada persona y en cada caso en particular. Pero de Exacto. que hay un gran porcentaje de la población o que está aumentando el número de personas que llevan alimentación vegetariana y vegana, y esas personas no se han quedado fuera de la pandemia, que ese es el enfoque que le vamos a dar ahora de cómo ha sido llevar una alimentación de este estilo ahora en pandemia, y vamos a hablar de esto a la vuelta de este primer corte. Estamos de vuelta entonces en el segundo bloque de este programa tan entretenido.
y junto a nuestra invitada entonces estábamos hablando un poquito de las dietas o estilos de alimentación vegetariana, que hablábamos de que no hay un consenso, ¿cierto?, de cómo definir este tipo de alimentación, porque tiene muchas formas de expresarse, de hacerse, ya sea eliminar, por ejemplo, solo huevos, eliminar solamente lácteos, eliminar todos los alimentos que proceden de origen animal, pero sí tenemos este factor en común en que algo se elimina, ¿cierto? Algo se elige no consumir en la dieta de la persona, y gracias a eso tenemos que ponerle ojo a ciertos nutrientes, ¿cierto? Hablamos un poco de los omega 3, el hierro, el zinc, vitamina D, entre otras, de las cuales la suplementación obligatoria sería la de vitamina B12, esa siempre, y ya todas las otras vitaminas hay que obviamente ponerles atención caso a caso, entendiendo que todos somos distintos y todos nos vamos a estar alimentando de forma distinta. Y que también están los típicos tips que siempre damos, ¿verdad?, para obviamente aprovechar la absorción de nutrientes, principalmente de hierro y zinc, ahí no tomarse el té o el café con la comida, consumir vitamina C, ¿cierto?, con los alimentos ricos en hierro, la cocción apropiada de las legumbres. Y llegamos también al final al consenso de que si bien estos tipos de alimentación tienen varios beneficios en varios aspectos de la salud, esos beneficios obviamente están asociados a que esta dieta se haga de forma adecuada, ¿cierto? Porque todo este boom como de asociación a los productos vegetarianos como algo saludable, que no siempre es así, entonces cualquier tipo de alimentación obviamente siempre tiene que ser equilibrada y adecuada, ¿cierto? Así que eso, y ahora vamos a la segunda parte de este bloque donde vamos a ver cómo ha sido llevar estos tipos de alimentación durante la pandemia que estamos viviendo. Bueno, en el bloque anterior habíamos estado conversando sobre el hecho de que muchas personas últimamente han cambiado su alimentación a una alimentación vegetariana, y sobre todo quizá en el contexto de pandemia, pero ¿qué ha pasado con este grupo en todos estos meses que llevamos de pandemia? No sé si usted sabrá sobre el tema de si existe algún dato en la literatura, etcétera, sobre si se ha reducido el consumo de carne a nivel nacional. Mira, lo que yo pude investigar y lo que vi más que nada en noticias y lo que he visto en reportajes de la prensa es que sí había una reducción del consumo de carne, pero más que nada ligado a la carne de vacuno. No sé si eso se aplica a todo el conjunto de carnes. No. Yo creo que al momento que baja el consumo de carne de vacuno también habría quizás un aumento del consumo de pollo o consumo de cerdo. Eso habría que quizás evaluarlo más adelante, pero sí sé que ha disminuido el consumo de carnes. Lamentablemente esto no es difícil demostrar que esto sea porque la gente esté más consciente quizás, y lo que hablamos anteriormente, que esto se relaciona a motivaciones ya sea éticas o razones de salud, sino que claro, el consumo de carnes rojas disminuye siempre cuando hay recesiones económicas, ¿ya? Porque el valor de la carne aumenta y obviamente el nivel adquisitivo de la población es menor en estas situaciones de crisis. Entonces, claro, es más difícil comprar el kilo de carne que antes lo hacíamos con un presupuesto. Obviamente esa priorización de consumo de alimentos va cambiando, ¿ya? Es más que nada lo podríamos ligar a eso, la baja del consumo de carne de vacuno, ¿ya? Eso más que nada, y también el consumo de legumbres también se ha visto aumentado, más que nada porque también la gente es muy consciente de que al disminuir el consumo de carnes, tiene que reemplazar este producto y completar el requerimiento proteico de alguna forma, y por eso también aumenta el consumo de legumbres, lo que también es muy positivo, sabiendo que en Chile es muy poquita la gente que cumple el requerimiento la recomendación de consumir al menos 2 veces legumbres en la semana, 2 porciones de legumbres a la semana. Así que por ese lado sí podría ser positivo, ya la disminución del consumo de carne y el aumento del consumo de legumbres.
Claro, no sabemos si es que por la pandemia han aumentado como la cantidad de vegetarianos y vegetarianas, pero sí sabemos que ha habido una pequeña reducción en el consumo de carne y también un aumento en el consumo de legumbres. Hubo un momento en que en el súper ni se encontraban legumbres, uno iba a ese pasillo y estaba vacío. Pero bueno, ya volviendo a los vegetarianos entonces. ¿Qué limitantes pueden haber experimentado vegetarianas, vegetarianos, veganos durante la cuarentena? Como para cumplir, obviamente, sus requerimientos y llevar una alimentación finalmente equilibrada. Uh-huh. Mira, pensando que una alimentación vegetariana vegana, como quisiéramos que sea basada en plantas, por denominarlo de alguna forma, yo creo que las limitantes o las barreras para seguir una alimentación adecuada son las mismas que para la población en general, en cuanto al acceso a los alimentos, ¿ya? No solo el acceso económico que lo que hablamos antes, sino también el físico, las dificultades para salir de la casa, ¿cierto? Por todo este tema de las restricciones de movimiento, las cuarentenas, los permisos que había que sacar o que hay que seguir sacando dependiendo de en qué fase esté cada uno en su comuna. Para acceder a los supermercados hay filas también, entonces sí se ha visto que hay una dificultad para el acceso de alimentos frescos o alimentos perecibles, por llamarlo de alguna forma, que dentro de esto encontramos frutas y verduras. Entonces, esa sí podría ser una barrera principalmente para vegetarianos y veganos. Pero también, por otro lado, tenemos que ha habido un gran aumento de emprendedores también que nos facilitan un poco esta tarea, que se la han jugado un poco por llevar estas frutas y verduras a la puerta de tu casa. Entonces también, claro, va a depender también del acceso económico de cada uno también para poder acceder a este tipo de plataformas o servicios, pero sí, más que nada esta dificultad es para toda la población, no es exclusiva para vegetarianos y veganos. Claro, obviamente sí los va a complicar más porque si es que llevan una dieta de buena calidad, sí ellos van a depender más del consumo de este tipo de productos perecibles o que tienen una duración menor en el tiempo. Claro, efectivamente, como si lo pensamos de como queremos que sea, ¿cierto? Como aclarando un poco ese concepto como del basado en plantas, que es como base, frutas, verduras, ¿cómo se llama? Ojalá carbohidratos complejos, también las legumbres, frutos secos, grasas saludables, etcétera. Efectivamente, como hubo un tiempo en que las ferias estuvieron cerradas, después mucha gente tenía miedo de ir a las ferias por el riesgo de contagio, pero y ahora ya llevándolo al otro punto, como el tema de los productos, que también hay muchas personas como vegetarianas o veganas que su alimentación es muy basada en algunos productos que encuentran en el súper, pero yo siento que respecto como a lo que estábamos hablando, como de la cantidad de oferta, no creo que haya sido tan complicado como si, no sé, si estuviera ocurrido mucho tiempo atrás, cuando en verdad solo había carne de soya en el súper. Ahora siento que la oferta es mucho más grande. Sin embargo, algo que se ha podido ver últimamente, el aumento de los precios, sobre todo en alimentos perecibles como la fruta y las verduras, en donde el precio ha sido incluso el doble. Y esto, claro, es una limitante para todos los grupos, pero específicamente para personas cuya alimentación es basada en el consumo de estos productos. Claro. Y eso igual nos puede llevar como, claro, ya no hay tanto acceso a esto, elijo este otro producto que a lo mejor no es tan saludable. Y hay una serie de cosas. Claro, o sea, el hecho de ya no tener el acceso a alimentos frescos te lleva inmediatamente a abastecerte de otros productos que sí duran más en el tiempo o los denominados no perecibles, y obviamente muchos de esos no tienen un perfil nutricional tan adecuado. Entonces, claro, ahí esas limitantes, esas barreras más que nada se dan a nivel de toda la población. Sí, exacto. De hecho, en algún momento, como mencionó Iván anteriormente, hubo escasez de legumbres. El precio de las legumbres se elevó y la disponibilidad era bastante baja porque la gente, por distintos factores, empezó a consumir más legumbres, que lo considero muy beneficioso, pero no había. Uno iba al súper exactamente o a la feria y de verdad no encontraba legumbres para personas que estaban acostumbradas. Entonces,
en este caso nosotros sabemos que las personas vegetarianas veganas, las legumbres son básicamente como el aporte principal de proteínas, junto, por ejemplo, con productos como la carne de soya, etcétera. Entonces, en este caso, las personas que son vegetarianas o veganas pueden lograr un consumo adecuado de nutrientes críticos sin considerar, por ejemplo, el consumo de estas, en el caso X, por ejemplo, en este caso que no había una disminución de las legumbres en el mercado. Sí, fue un momento bien crítico. Claro, ahí jugaron varios factores algunas cosas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, que disminuye el consumo de carnes por el precio, entonces la gente opta por consumir más legumbres. También el abastecimiento, o sea, cuando yo tengo la oportunidad de ir al supermercado, que era una vez a la semana, 2 veces a la semana, claro, no aprovecho de comprar mayor cantidad, entonces obviamente también va a disminuir como el stock de legumbres en los supermercados. Y también otro factor importante a considerar es que las legumbres son importadas, entonces no se producen acá en Chile como uno quisiera pensar, sino que se traen de otros países, entonces toda la cadena de alimentos también ha sido un poco afectada con todo este tema de la pandemia y del coronavirus. Entonces, todos esos factores influenciaron para que obviamente fuese un poco más difícil encontrar la legumbre en el supermercado. Y claro, como mencionamos anteriormente, la legumbre es un alimento muy importante, sobre todo para las personas que excluyen las carnes de su alimentación, sobre todo para veganos, porque ellos ya han excluido otros alimentos que son fuentes de proteínas, como podría ser el huevo y los lácteos. Entonces, para veganos que sí las legumbres son un pilar de su alimentación, obviamente es algo complejo que no puedan acceder a este alimento. Entonces, ahí se complica harto la cosa cuando no existe el consumo de legumbres en la dieta. Pero en el caso de que ellos no pudiesen acceder tan seguido, ¿cómo podrían ellos lograr un consumo adecuado de los nutrientes críticos? Porque las legumbres aportan nutrientes claves en la alimentación de estas personas. Entonces, en este contexto de que la disponibilidad de legumbres y por lo tanto el consumo de estas disminuye, ¿cómo podrían hacerlo estas personas? Sí, es bien complejo. Ahí tendrían que empezar a buscar otras fuentes de proteína de origen vegetal. Hay otros alimentos que sí podrían aportarnos proteína en cantidad suficiente, como es la soya. Tenemos la soya texturizada, que también se ha metido harto en la dieta de los chilenos, porque tiene una textura muy parecida a la carne molida y que sirve para reemplazarla en muchas recetas. Entonces, esa sería una fuente importante de proteínas. También tenemos otros alimentos que derivan de la soya, como es el tofu, que todavía no es tan popular, pero poco a poco se va metiendo más en la alimentación de los vegetarianos y veganos y también omnívoros. Y bueno, también podríamos contar con otros alimentos fuentes de proteínas como son la avena, los frutos secos, las semillas, pero claro, la falta de proteína yo creo que es difícil sustituirla en ese sentido. Se entiende perfecto. Y ya bueno, aparte, además de las legumbres, ¿qué otros consejos le podemos dar a las personas vegetarianas y veganas, ¿cierto? Para que si es que la alimentación se vio afectada o no durante la pandemia, para que lleven eventualmente una alimentación completa, ¿cierto? Y suficiente y equilibrada. Uh-huh. Sí, importante primero planificar la alimentación, ¿ya? Entendiendo que esta alimentación debe ser variada y debe cumplir con todas estas características para cubrir requerimientos de nutrientes críticos que ya mencionamos. Entonces, primero reconocer cuáles son los nutrientes críticos en la alimentación y cómo podemos planificar una alimentación para cubrir estos requerimientos. Entonces, primero planificar quizás semanalmente qué alimentos voy a consumir durante esa semana.
luego que ya tengo esa planificación, puedo hacer una lista de compras y hacer una compra también más inteligente, o sea, ya que tenemos restricciones de movimiento y también obviamente para evitar posibles contagios, lo ideal es ir la menor cantidad de veces a comprar, ya sea a supermercados o a la feria. Entonces, cuando voy a tener la oportunidad de ir a comprar, ojalá hacerlo de una forma consciente, sabiendo lo que voy a consumir yo y mi grupo familiar durante la semana, cosa de que no tenga que salir a cada rato de la casa para comprar alimentos que me puedan faltar. Y también, ojalá hacer estas compras, como ya mencionamos, o sea, ojalá que el sinónimo de dieta vegetariana y vegana sea la dieta basada en plantas. Entonces nuestras compras deberían hacerse principalmente en ferias libres, por ejemplo, porque también los precios son más baratos, son los productos más frescos. Entonces ojalá poder hacer las compras en las ferias libres, ya que estas funcionan siempre, a pesar de que en algunas comunas hicieron restricciones, pero en general las ferias siempre están ahí disponibles y están cercanos en varios puntos de las comunas, ¿no? Versus los supermercados que no siempre están tan presentes. Y también evitar el consumo de ultraprocesados, que ya hablamos un poco de eso, que generalmente no tienen un perfil nutricional tan saludable. Entonces ojalá que nuestra alimentación sea siempre basada en plantas, ya sea productos frescos como frutas y verduras o productos que también podemos conservar más tiempo guardados como son las legumbres, ¿cierto? Y también súper importante siempre informarse de fuentes confiables, sobre todo por lo que ya estuvimos conversando un poco de este boom de las dietas vegetarianas y veganas. No siempre va de la mano de información fidedigna, entonces eso obviamente lleva a cometer errores y también a seguir intensificando estos mitos de que la alimentación vegana, vegetariana no son suficientes, no son adecuadas. Entonces, informarte siempre de fuentes confiables, de profesionales de la salud, idealmente nutricionistas, que son las que más conocemos sobre cómo adaptar estas dietas y cómo llevarlas a cabo. No solamente lo lindo, sino que también llevarlo al día a día y a la rutina de las personas. Y también la suplementación con la vitamina B12. Eso también es súper importante, no dejarla de lado y reconocer que la vitamina B12 es de suplementación obligatoria. Afortunadamente estos suplementos son fáciles de encontrar, no son caros, no tienen un valor elevado, entonces no habría tanta dificultad para incluir la suplementación en el caso de que una persona dejase de consumir principalmente carnes. Y están como en el formato que a la persona le acomode, ¿cierto? Porque está obviamente la inyección, están en gotitas, en pastillas, etcétera. Y sí, me llama mucho la atención que igual todo lo que abarcamos en el programa es completamente como extrapolable a la población en general, en verdad, a cualquier persona. Que eso siento que es súper importante, entender que a lo mejor años atrás sí ser vegetariano, ser vegano era un tema, era algo un poco más complicado, pero ahora no, es nomás, es más normal de lo que pensamos, en verdad. Así que eso, y siempre pasa, creo yo, igual que en las familias a veces es como una persona la vegetariana o dos, ¿no? Normalmente las familias no son todas vegetarianas. Y yo creo que por lo mismo a lo mejor hablo muy de cerca, pero el vegetariano tiende como a pensar un poco antes. Hay algunos vegetarianos que son un poco más mateos que otros, y no sé, voy a hacer hamburguesas de legumbres, no voy a hacer una, ¿cierto? Hago hartas, las congelo, y eso también es súper bueno para que el resto de la familia incluya otras formas de consumir, por ejemplo, legumbre o consumir más verduras y más frutas en su alimentación. Finalmente, el consejo para todas las personas en general y sobre todo este grupo es planificación, tanto en las compras como en la alimentación semanal y asesoramiento con una correcta nutricionista,
Hoy en día hay muchas colegas que se dedican específicamente a estos grupos de personas que se alimentan basadas sobre todo en plantas y que tienen un mayor conocimiento y que puedan asesorar para finalmente proporcionar la alimentación más equilibrada, adecuada y completa y suficiente posible. Exacto. Sí, súper importante lo que mencionas, o sea, informarse, dejar los mitos de lado, ya hay muchas cosas que van a ir cambiando, también esto también tiene que ver mucho con las generaciones más jóvenes que también son mucho más conscientes del impacto ambiental que tiene el consumo de carne, entonces ojalá también que todos se motiven también a reducir el consumo de carnes, porque también existe evidencia de que el consumo de carnes rojas también está ligada al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, sobre todo el consumo de embutidos y carnes procesadas. Entonces, la invitación para todos es acercarse a una alimentación más basada en plantas, no basarnos tanto en las etiquetas de que soy vegetariano, soy vegano, dejar un poco las etiquetas de lado y comprometernos más que nada con la alimentación saludable. Ustedes también lo mencionaron, o sea, todo lo que hablamos es totalmente aplicable a la población en general y también aprovechar este tiempo que estamos más en casa de conocer recetas nuevas, de atrevernos un poco en la cocina, de modificar recetas tradicionales que pueden ser perfectamente transformadas a una versión vegetariana o vegana. Eso, más que nada muchas veces evitamos seguir un patrón de alimentación más basada en plantas por desconocimiento o por falta de habilidades de la cocina, digo, que por otra cosa. Así que la invitación es ahí a atreverse, hay harta información en internet de recetas y todo que les puede ser de utilidad para llevar una alimentación más basada en plantas. Eso que dices es muy real porque al menos esto es un nicho bastante pequeño, pero en el proyecto de investigación que estoy haciendo junto a mis compañeras, aprovecho para mandarle un saludo a la Sara y a la Vale, que hicimos nuestro proyecto desde los hábitos alimentarios durante pandemia, y hemos estado haciendo entrevistas a distintos estudiantes de la facultad, y a mí por lo menos me tocó muchos casos de personas que han ido cambiando su alimentación o disminuyendo el consumo de carne y aumentando las recetas vegetarianas en su dieta porque lo querían hacer hace mucho tiempo y ahora que están en su casa se han dado el espacio. Y respecto a eso siento que, claro, más allá de la etiqueta, siento que es algo muy bonito, muy revolucionario y casi un acto como de amor propio el empoderarse en cuanto a la alimentación, ya sea cocinando, educándose, asesorándose y todas las actividades. Así que eso, estamos llegando al final. Vale, ¿quieres aportar algo más antes de despedir? No, darle las gracias a todos quienes nos están escuchando y gracias a la invitada también por aceptar la invitación y por proporcionarnos este programa que al final es un tema muy importante y muy nuevo, no quizá tan nuevo, pero creo que hoy en día hay que constantemente ir informando a las personas de cualquier grupo. Eso. Súper. Nuestra invitada, María Fernanda, quiere mandar saludos a alguien. No, o sea, más que saludos, invitarlos y motivarlos a informarse más sobre esta alimentación basada en plantas, a disfrutar del proceso, más que nada, no a frustrarnos, no a decir, no, ya, mañana voy a ser vegano, porque son cosas que muchas veces desconocemos, no tenemos quizás la cultura de comer tan saludable. Siempre el chileno le encanta la carne, el asado, sobre todo las fiestas patrias que fueron el fin de semana pasado. Entonces, también a involucrarnos, como dices tú, a empoderarnos un poco de nuestras decisiones alimentarias que tienen que ver con nuestra salud finalmente. O sea, no es nada más que eso. Entonces, eso más que nada, la invitación a todos a informarse, a dejar los mitos de lado y no basarse tanto en las etiquetas, sino que
disfrutar de los procesos y que cada uno lo viva como le haga más sentido, más que nada. Excelente. Súper. Vale, ¿tú quieres mandar algún saludo, algo más? Un saludo a mi madre, a ver, que lo más probable es que me vaya a estar escuchando, y a todos quienes nos escuchen también. Ya, bacán. Ya. Súper. Muchas gracias. Estamos entonces. Nos vemos el próximo sábado, lo dejamos invitado, todos los sábados tenemos programa aquí en Frecuencia Nutricional, así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación. Gracias.